Ah, los videojuegos. Ese hermoso arte donde puedes ser un entrenador Pokémon, un héroe del tiempo, un espartano combatiendo al panteón de dioses, un fontanero, un marsupial antropomórfico, un monje Shaolin, un robot que absorbe los poderes de sus enemigos, un niño con una llave espada o un artista de artes marciales. Desde los inicios de la industria de los videojuegos siempre ha habido competencia y riña entre las distintas consolas que ha habido en sus respectivas generaciones. Desde aquella clásica riña entre la Super Nintendo y la Sega Genesis, pasando por la competencia que había entre la Nintendo 64 con la primera PlayStation, o una que a muchos de ustedes y a mí incluyendo nos tocó, la rivalidad que había entre la Xbox 360 y la Play 3. Pero en este video me gustaría hablarles de una competencia que hubo durante los años 2000 entre dos consolas que a más de 20 años de su salida podríamos considerar retro. Me estoy refiriendo a la competencia que hubo entre la GameCube y la PlayStation 2. Así que tomemos una mirada retrospectiva hacia el pasado y hablemos un poquito de estas dos consolas que marcaron una generación. Ambas consolas tienen títulos bastante buenos que incitan a que te hagas poseedor de una de ellas. En PlayStation, por ejemplo, tienes God of War, tienes Ratchet y Clank, Silent Hill 2, Shadow of Colossus, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Bully, Shadow of Rome, Kingdom Hearts, Jack 3, Tekken 5, Sly 2. Y por supuesto, Grand Theft Auto San Andreas. Por su lado, la GameCube también cuenta con sus propios títulos exclusivos. Tienes el Metroid Prime, Luigi's Mansion, Beautiful Joe, Mario Party, Mario Kart, The Legend of Zelda Twilight Princess, The Legend of Zelda Wind Waker, Paper Mario, F-Zero GX, Mario Strikers y por supuesto, Super Smash Bros. Melee. Que por cierto, este título tiene la mejor intro de todas, no solo de la GameCube, sino de los videojuegos en general. Super Smash Bros. Melee marcó una generación y estuvo presente en la infancia de muchos de nosotros. Aunque como curiosidad, tengo que admitir que este videojuego me daba un poquito de miedo cuando era un niño y más cuando desbloqueaba un nuevo personaje. Aunque también cabe mencionar que hubo títulos que se desarrollaron tanto para GameCube como para PlayStation y usualmente eran de third parties, o sea que se encontraban en ambas consolas. Estaba Resident Evil 4, Príncipe de Persia Las Arenas de Tiempo, Los Simpsons Hit and Run, Beautiful Joe, Soul Calibur y por supuesto que el shonen de shonens, el Shonen Peak, el anime champán, el anime que dominó la industria. La historia que elevó la conciencia humana a nuevas dimensiones. Tendría que tener un videojuego en estas consolas, ¿verdad? Y claro que lo tiene. Dragon Ball Budokai 2. Este juego es todo lo que está bien y creo sería acertado decir que tiene el modo historia más divertido y original de todos los juegos de Dragon Ball, pues es un tipo tablero donde vas moviendo a tu personaje como si se tratase de una pieza. Es una dinámica súper entretenida y se agradece bastante, además de que el hecho de que el modo historia sea un tablero hace referencia a que Dragon Ball mueve a la industria del anime como si fuera su peón. Otro juego que encontrabas tanto en la PlayStation 2 como en la GameCube era el Sonic Adventure. Y vaya que era un juego buenísimo y del que no se habla tanto como se debería. Y ciertamente no se le reconoce tanto el hecho de que Sonic haya hecho la transición del 2D al 3D tan bien como lo hizo, y se le debería reconocer de la misma forma que lo hizo Mario 64 en su momento. Además que este juego tiene una de las intros más mind-blowing que hay. Míratela. Ya habiendo visto un poquito de los videojuegos, miremos otros apartados en donde estas dos consolas destacan. Diseño. En cuestión de diseño, estas dos consolas me encantan, me parecen muy bonitas, pero siento que me inclino un poquito más por la GameCube. Encuentro su forma cuadrada bastante divertida y tanto el color en su versión morada, plateada o anaranjada están bastante cool. El diseño de la PlayStation 2 también me parece bastante bueno, solamente que es un poquito menos sobresaliente que su competencia. Y además se ve que es más frágil. La GameCube, en cambio, con su forma de cubo, creo que es lo suficientemente potente para caerse y romper el piso. Otro apartado que me gustaría ver, las funciones de la consola. La PlayStation 2 ciertamente tenía características y funciones que le ayudaban a subir su valor en el mercado. Por ejemplo, mejores gráficos a comparación de su competencia y un grueso de títulos
un poquito más maduros que los de la GameCube, le daban cierto appeal al público en general para optar por esta consola. Además puedes reproducir películas en la consola, cualquier tipo de película. Ustedes saben de qué hablo. Ustedes saben de qué tipo de película me estoy refiriendo. Dragon Ball Z: Los Guerreros de Plata. Así que esta función constituyó ciertamente una ventaja a comparación de la GameCube. Aunque la GameCube también tenía sus propias funciones exclusivas de la consola, como por ejemplo conectarle una Game Boy y usarla en ciertas funciones, por ejemplo el Pokémon, o directamente usar la propia GameCube como mando, como en el de Legend of Zelda Force Force, por ejemplo. Bueno, después de haber comparado un poquito ambas consolas y haber visto qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen perfecto, tenemos que llegar a la conclusión: ¿quién es el que ganó en esta competencia de consolas? Nosotros. Así es, nosotros ganamos aquí. Imagínate qué generación tan impresionante fue con la que crecimos. ¿Cuántas tardes de risa no tuvimos al lado de nuestros amigos mientras llevábamos un mando en la mano? Aquellas horas de juego, ya sea en Super Smash Bros. O en un FIFA. Y aún así, si tenías preferencia por una consola en particular, eso no significaba que te privabas de jugar títulos de otra plataforma, pues siempre estaba algún familiar o algún amigo que tenía una consola distinta a la tuya. Aquellas horas tratando de pasar un puzzle que se nos estaba complicando para, después de horas de práctica y perseverancia, sentir satisfacción por haber logrado pasarlo. O cómo no recordar aquellas tardes en las que ibas con tu padre al Blockbuster a rentar algún juego. Un dato que me parece bastante interesante es que el hecho de que actualmente eres capaz de poder jugar todos los títulos que existen tanto de la PlayStation 2 o de la GameCube en un ordenador. O sea, tienes a tu alcance de la mano, casi literalmente, toda la biblioteca de videojuegos que en su tiempo, cuando éramos niños y éramos más jóvenes, soñábamos con tener. Y si me hubiesen dicho eso de niño, que sería capaz de tener todos los videojuegos de las dos consolas, diría que estás alucinando. Pero ciertamente si te pones a reflexionar en eso, te das cuenta que estamos viviendo en el futuro. Estamos viviendo en el futuro y no solamente tenemos a nuestro alcance juegos y tiempo de entretenimiento y ocio, sino herramientas que te pueden servir mucho para aprender, para desarrollarte y todo eso. Sé que me estoy yendo un poquito de la tangente, pero es que de verdad, o sea, piénsalo. ¿Cómo es que puedes tener todos los juegos de la PlayStation 2 en tu computadora? En su tiempo eso te hubiese parecido de locos, pero es que actualmente estamos en el futuro. Así que simplemente si usas la tecnología para jugar, para entretenerte un rato o para tener un tiempo de ocio, aprovecha esa tecnología, aprovéchala para aprender, para desarrollarte, o simplemente aprovéchala para jugar un poquito esos juegos que antaño nos dieron tanta diversión y entretenimiento.